Hoy nos toca el capítulo número 17 del primer libro de Crónicas. El capítulo número 17 del primer libro de Crónicas. El capítulo tiene por título Pacto de Dios con David. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: Ve y di a David mi siervo: Así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. Hablé una palabra a algunos de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he aquí, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber, además, que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Y él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza, para hacer notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay
en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese, y se redimiese un pueblo para hacerte nombre, con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo, que tú rescataste de Israel. Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre. Y haz como has dicho. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es el Dios para Israel. Y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti, porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado a tu siervo este bien, y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Gloria a Dios, bendita sea la palabra del Señor. Volvamos al principio. Vemos que Dios hace un pacto con David, el rey David. Dice que aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortina. Fíjense lo que estaba, vamos a decir, estaba allí rondando en el corazón de David. Ahí David estaba meditando, pensando o preocupado de que él habitaba en casa de cedro, pero que Dios no le tenía una casa, que vamos a decir el arca. Recuerden que en el arca moraba Dios, que allí estaba Dios. Entonces, como aquí dice, aconteció morando David en su casa, dijo a David al profeta Natán: He aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortina. Como diciendo, ¿cómo va a ser posible? Si yo vivo, miren, en este palacio de cedro grande, hermoso, y el arca de Jehová, que es donde está, donde mora el Señor, la presencia de Dios, está allí, debajo de unas cortinas. ¿Cómo va a ser eso posible? Fíjense cómo David meditaba en esas cosas. Y de repente diciendo: no, es que esto no puede ser. No puede ser que a nuestro Dios esté allí debajo de cortina y no tenga una casa, no tenga un lugar hermoso, bello, esplendoroso para Él. Y uno viva bien, tenga una buena casa, y que Dios esté allí debajo de una cortina. Eso no puede ser. Fíjense en todas las cosas. Yo estoy aquí parafraseando, porque aquí estaba David meditando en su corazón. Y si nos ponemos en su lugar, también dijéramos nosotros lo mismo. Entonces vemos que Natán, el profeta Natán, dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, fíjense, porque Dios está contigo. O sea, David ya tenía en su corazón eso, él quería que Dios estuviera mejor, poner el arca, hacerle una casa a Dios bien bella, bien hermosa. Entonces le dice Natán que haga todo lo que está en su corazón, que Dios estaba con él. Y dice que en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Vamos aquí a detenernos un momento. Aquí vemos otra cosa, que en todo hijo o hija de Dios debe crecer en fe y en confianza en Dios. De verdad debe creer de que Dios existe, de que Dios es real. Fíjense que allí David, el rey David, estaba meditando en su corazón porque quería mejorar, quería poner el arca del pacto, que ahí estaba la presencia de Dios, hacerle una casa, porque si él la tenía,
Él quería que Dios tuviera una casa y aún mejor. Él estaba meditando en todo eso. Ya estaba en su corazón el desear, querer construirle una casa buena a Dios, vamos a decir así. Y fíjense cómo después el profeta Natán le dice, haz lo que está en tu corazón, que Dios está contigo. Pero después dice aquí que después viene palabra al profeta Natán. Ve y dile a David mi siervo, así dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Y ahí estamos viendo cómo Dios está pendiente en todo. Aún Dios conoce nuestros pensamientos, lo que está en lo íntimo de nuestro corazón. Muchas veces hay personas que sienten o piensan que Dios no les escucha, que oran y Dios no está allí, porque no sienten a Dios. Y dudan de que Dios está allí con ellos. El hecho que de repente Dios no hable o quede callado cuando una persona está orando, no quiere decir que Dios está allí. Nosotros tenemos que creer de que cuando nosotros estamos orando, de que Dios está allí, que nos está escuchando. Recuerden que la palabra de Dios nos enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es morada de la casa de Dios. En nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Y aún si nosotros no movemos nuestros labios, pero nosotros pensamos en algo, Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestros deseos, nuestro corazón. Y aún más allá, antes de que nosotros vayamos a hablar algo, ya Dios sabe lo que vamos a hablar, ya Dios sabe lo que vamos a pensar. Recuerden que Dios creó los cielos, la tierra, todo. A Dios no se le escapa nada. Y aunque usted a veces piense de que Dios no está allí o que Dios no le está escuchando, déjeme decirle que sí, que Él está allí. Pero Dios es soberano. Dios es soberano. Y una manera también de buscar una respuesta de Dios, recuerde que tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Dios nos dejó ese manual de vida. Y todo consejo que usted necesite, toda respuesta que usted necesite, allí lo vamos a encontrar en la palabra del Señor. Por eso que la Biblia dice, mi pueblo peca porque le faltó conocimiento. Entonces tenemos que buscar del Señor a través de su palabra, a través de la oración, pero también a través de su palabra. Entonces vemos que Dios está allí, Dios está presente. Y tenemos que creer que cuando nosotros vamos a orar, que Dios está allí escuchándonos. Fíjense que David tenía en su corazón ese deseo, el anhelo de hacerle una casa a Dios para que no estuviera allí bajo cortina. Porque si él tenía su casa de cedro, imagínense, a Dios tenía que hacerle algo mejor. Y Dios sabía ya lo que había en el corazón de David. Sabía lo que estaba meditando. Fíjense lo que le mandó a decir con el profeta. Le dijo, ve, el profeta Natán, ve y dile a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra alguna de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas, porque recuerden que David apacentaba las ovejas. El día que Dios mandó al profeta a ungir a David, que lo iba a escoger, ¿verdad? El profeta fue y allí se presentaron todos los hermanos de David y ninguno de ellos eran.
Y todavía preguntó David, todavía preguntó el profeta que si había otro. Y dijo, el menor que está apacentando las ovejas. Y resultó ser que ese era el rey, el futuro rey. Y fíjense el tiempo que pasó después de ese suceso, que fue ungido David. Fíjense todo el tiempo que pasó después, para que esa palabra se cumpliera. Y ahí vemos una vez más, que cuando Dios da muchas veces una palabra, no se cumple ya de inmediato, ya, al día siguiente. Porque cuando Dios da una palabra, después viene la preparación, viene la prueba. Esa persona es pasada por proceso, por prueba, de parte de Dios. Porque tiene que ser formada. Tiene que prepararse para recibir esa promesa de parte del Señor. Recuerden también el caso de José. Cómo Dios le mostraba a José por medio de sueños lo que iba a hacer con él. ¿Cuántos años no pasaron para que esa palabra se cumpliera? Muchos años. Entonces, durante todos esos años que hizo Dios, José entró en prueba, fue procesado, adiestrado, enseñado en todo lo que se necesitaba. ¿Para qué? Para cuando llegara el tiempo, esa promesa se cumpliera. Y esa promesa se cumplió. Hasta por la prisión tuvo que pasar. Fue vendido de todo. Y eso no ha cambiado hoy en día. Eso así mismo es que Dios trabaja con nosotros. Dios da una promesa, pero primero viene la preparación, las pruebas, la formación. Y cuando llega el tiempo de Dios, que ya estemos preparados, ahí es donde Dios va a cumplir lo que nos prometió, la palabra que nos dio, lo que iba a hacer con nosotros. Ahí el cumplimiento, ahí lo hace. Después que hayamos pasado por el proceso. Entonces nadie puede saltearse el proceso. Nadie puede saltearse las pruebas. Nadie. Todos tenemos que pasar por ahí y ser formados. Entonces dice, yo te tomé de redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Fíjense, Dios lo había escogido porque estaba en los planes de Dios ponerlo como rey, príncipe sobre el pueblo Israel, o sea, rey de Israel, o como hoy día dijéramos, presidente de tal país, de Israel. Pero tuvo que pasar por muchísimas cosas David. Procesos, pruebas, de todo pasó David. Porque primero tuvo que Dios formarlo. Formarlo y pasó por muchas cosas. Y salió aprobado. Y Dios cumplió lo que le prometió. Dios lo levantó como rey. Dice el 8. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. Fíjense otra cosa que vemos así, que en todo el tiempo que Dios procesa a una persona, en todo el tiempo que Dios la pasa por prueba, esa persona no está sola, Dios sigue estando allí. Que muchas veces se siente, la persona siente de que Dios no está, es porque Dios está allí, pero Dios está mirando. Y de vez en cuando, claro que Dios va a intervenir, porque Dios no lo va a dejar abandonado, aunque esté siendo procesado y pasado en prueba. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Esa persona que anda en obediencia a Dios tiene el respaldo de Dios y Dios sigue estando allí. A pesar de que esté pasando aflicción, a pesar de que esté pasando una situación dura, Dios sigue estando allí. El hecho de que esté pasando una situación dura no quiere decir que está solo, no quiere decir que Dios le abandonó, no quiere decir que Dios no esté allí, sí está allí. Pero está siendo esa persona procesada. Dios le está haciendo pasar por pruebas. Porque Dios prueba los corazones. Dios le está haciendo pasar por situaciones que es necesario. Pero Dios está allí. La persona no está sola. Dice, y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti. Fíjense,
O sea que Dios le dio la victoria a David en todo, y es cierto. Cuando una persona tiene el respaldo de Dios, Dios le da la victoria en todo. Está siendo procesada, está siendo formada, pero eso no le quita el que Dios esté allí respaldándolo. Dios le ayuda en cualquier situación que se le presente. No importa lo que se presente, Dios ahí se manifiesta. Y le respalda y le ayuda, y Dios obra. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti. Y te haré gran nombre como el nombre de los grandes de la tierra. ¿Recuerdan cuando David se la pasaba huyendo porque el rey Saúl lo quería matar? Dios siempre guardó a David, porque David no se guardó solo. Era Dios quien estaba con él. Era Dios quien lo respaldaba y era Dios quien cuidaba de su vida. Y cuando hacía algo, Dios le daba la victoria, porque era el Señor Dios Todopoderoso que estaba con él. Y así mismo Dios está con nosotros. Dice: asimismo he puesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más, como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Fíjense. O sea que cuando Dios asignó jueces para que gobernaran al pueblo de Israel, y Dios derrotó a los enemigos de él, porque fue Dios quien le daba la victoria, fue Dios quien intervenía. Y además Dios le estaba diciendo allí que le iba a construir una casa para él. O sea, prácticamente una dinastía de reyes que reinasen, porque allí le prometió que después de él iba a quedar uno de sus hijos. Dice: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, o sea, el tiempo de vida que iba a tener, los años de vida, dice: levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. ¿Qué está diciendo Dios? Levantaré descendencia, o sea que Dios mismo iba a escoger. Dios mismo iba a escoger, por eso que la palabra de Dios dice que Dios pone reyes y quita reyes. Que hoy lo que llamamos un presidente, cuando Dios permite que un presidente quede y de repente el presidente era malo, hay que evaluar si de repente quedó, Dios lo permitió así porque iba a traer juicio a la nación. Muchas veces pasa eso. Pero dice la Biblia que Dios pone y Dios quita. Y aquí vemos que dice que Dios mismo iba a escoger a uno de sus hijos para firmar su reino. Y dice: y me edificará casa, y yo confirmaré su reino eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Allí está hablando de su hijo, Salomón, el hijo del rey David, Salomón. Y dice: conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano. O sea, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Dios. Fíjense. Claro, Dios habló muy bien del rey David. Y todavía le está diciendo las bendiciones.
Le está hablando lo que iba a pasar de un tiempo más lejano, como dice él aquí. Que cuando ya él no estuviese, iba a estar gobernando su hijo. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu nombre? Mas tú conoces a tu siervo. Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel, pueblo tuyo para siempre. Y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de tu casa, sea firme para siempre y haz como has dicho. O sea, que se cumpla lo que has dicho. Todo lo que habló sobre él y sobre su casa, sobre su descendencia, que iba después. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel, y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. Porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo. Esté bien. Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. O sea, a través de Salomón. Porque tú, Jehová, has bendecido y será bendita para siempre. Fíjense. Ahí le estaba diciendo él que Dios le había prometido esas cosas buenas a él. Y que ahora se ha complacido bendecir la casa de su siervo para que permanezca para siempre delante de él. Que cuando Dios concede bendición, es una bendición eterna. O sea, ahí está David muy agradecido. David estaba agradecido de verdad de corazón por las maravillas, por las palabras de Dios para con él. Y así mismo nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que procurar cada día estar en obediencia delante de Dios. Porque cuando uno está en obediencia delante de Dios, claro que Dios habla bien de nosotros. Dios habla bien de sus hijos, de sus hijas. Cuando están caminando en rectitud, cuando están caminando en obediencia, cuando están haciendo lo recto delante de Él. David, fíjense, David tenía buenas intenciones para con Dios, quería hacer lo bueno, lo agradable. Y Dios, por eso que la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. Y Dios miró allí su corazón, miró lo que pensaba, sus deseos. Y fíjense cómo Dios declaró palabras de bendición sobre David. Entonces, ¿quiere usted que Dios declare sobre usted palabras de bendición? Debe caminar alineado a la palabra. Debe amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Debe poner siempre a Dios en primer lugar. Debe llevar una vida agradable delante de Dios. Cuando usted está apartado del mal y lleva una vida agradable delante de Dios, claro que Dios va a hablar bendición de usted. Claro que sí. Así como lo hizo con su siervo David. Dios también va a hablar bendición de usted. Y esas bendiciones se van a cumplir. Si usted está en obediencia, esas bendiciones se van a cumplir. Recuerden que la palabra de Dios dice que la obediencia trae bendición.
Cuando usted vive la Biblia, cuando usted vive la palabra del Señor, cuando usted obedece todo lo que Dios manda allí, esas bendiciones se derraman sobre usted. Cuando usted es obediente a Dios, esas bendiciones le persiguen y esas bendiciones se derraman sobre usted. La palabra de Dios se cumple. Las bendiciones de Dios. Lo que Dios le prometió, Dios lo cumple. Pero es necesario que usted esté en obediencia. Es necesario que usted lleve una vida íntegra. Es necesario que usted sea parte del mal, del pecado, de las cosas que ofenden a Dios. Porque Dios es un Dios santo. Y Dios dice, sé santo como yo soy santo. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros a 100%. En el nombre del Señor Jesucristo, y sellamos esta tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.